Hola amigos, el área sombreada de esta figura son 20 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y vamos a trazar la diagonal de este rectángulo desde este punto hasta este punto de aquí. Trazamos la diagonal y nos queda de esta forma. Pónganle mucho ojo a este ángulo de aquí con este ángulo de acá. Vamos a borrar este 2. Recuerden que la medida de esta línea mide 2. Entonces, este ángulo de aquí con este ángulo de acá van a ser iguales porque son ángulos opuestos. Muy bien, ahora póngale ojo a este triángulo y a este triángulo de aquí. Son dos triángulos semejantes porque comparten dos de sus ángulos. Entonces, este ángulo, el tercer ángulo, van a ser igual a este tercer ángulo de este triángulo de acá. Perfecto. Como tenemos dos triángulos semejantes, podemos hacer comparación entre sus lados. Vamos a llamar a este lado de este triángulo de aquí X. Como toda la línea medía 2 y esto mide X, entonces este lado de este triángulo de aquí va a ser 2 menos X. Fenomenal. Ahora, vamos a hacer la comparación de la altura con la base. Entonces, X va a ser a 5, vamos a ponerlo por aquí. X es a 5, ¿cómo? ¿Cuál es la altura de este triángulo de aquí? Es 2 menos X, y ¿cuál es la base? Es 4. Entonces 2 menos X es a 4. Muy bien, tenemos ya la comparación. Vamos a pasar este 4 al otro lado y este 5 al otro lado. La relación, perdón. Nos queda 4X igual a 2 menos X multiplicado por este 5 de aquí. Fenomenal, tenemos por aquí 4X igual 2 por 5, hacemos la propiedad distributiva, nos da 10. Y 5 por menos X es menos 5X. Pasamos las X al lado izquierdo y nos queda 4X más 5X igual a 10. Tenemos 4 más 5 que nos da 9X. Y esto va a ser igual a 10. Y finalmente obtenemos que X es igual a 10 novenos. Fantástico, ya tenemos el valor de X. Es decir, este lado de este triángulo de aquí mide 10 novenos. ¿Y cómo vamos a encontrar esto de aquí? Pues fácil, tenemos 2 menos X, sería 2 menos 10 novenos. Vamos a ponerlo un poquito más acá abajo. 2 menos 10 novenos. Fantástico. Voy a aplicar un método que he utilizado bastantes veces para sumar un número entero con una fracción. 9 multiplicado por 2 nos da 18. 18 menos 10 es 8 sobre 9. Fantástico. Este lado de aquí mide 8 novenos. Vamos a cambiar esto de aquí por 8 novenos. Fenomenal. Ahora, póngale mucho ojo que esta diagonal de aquí está compuesta por las dos hipotenusas de estos dos triángulos. Fíjense, esta hipotenusa más esta hipotenusa de acá. Entonces, pues podemos sacar la hipotenusa de ambos triángulos y sumarlas para encontrar la diagonal. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces, la hipotenusa de este triángulo de aquí, recuerden que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este lado que mide 5, 5 al cuadrado, más este lado que mide 10 novenos. 10 novenos también al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos por aquí que h es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado que nos da 25, más 10 novenos al cuadrado es 100 sobre 81. Fantástico. Esto lo metemos a la calculadora o también podrían hacerlo ustedes con un cálculo simple y vamos a tener que la hipotenusa es igual a 5 raíz cuadrada de 85 sobre 9. Fenomenal, tenemos ya por aquí la hipotenusa, que es esta partecita de aquí. Vamos a llamar a esto hipotenusa 1, ¿sí? Hipotenusa 1, hipotenusa 1. Entonces, este pedazo de aquí mide esto de aquí. Ahora vamos a encontrar la hipotenusa 2, que vamos a utilizar ahora, pues, estos datos de este triángulo de aquí. Tenemos que es la raíz cuadrada, vamos a ver, de un lado al cuadrado, vamos a decir este lado, 4 al cuadrado, más el otro lado que es 8 novenos. 8 novenos, todo esto también al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, vamos a borrar esto de aquí para que se vea el 2, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí, vamos a aplicar por aquí operaciones. 4 al cuadrado es 16 más 8 novenos al cuadrado es 64 sobre 81. Muy bien, esto lo pueden realizar ustedes
en su cuaderno o en su hoja. Y tenemos que la hipotenusa 2 va a ser igual a 4/9 de la raíz cuadrada de 85. Fantástico, tenemos las dos hipotenusas y podemos sumarlas para encontrar la diagonal completa, ¿no? La línea roja. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la diagonal, que la vamos a simbolizar con la D, va a ser igual a sumar esto de aquí, 5/9 de la raíz cuadrada de 85 más 4/9 de la raíz cuadrada de 85. Fantástico. Fíjense que tenemos lo mismo, raíz cuadrada de 85, raíz cuadrada de 85. Y en el denominador tenemos lo mismo, así que es una suma de fracciones homogéneas. Solo tenemos que sumar arriba. Nos queda 9/9. La diagonal va a ser 9/9 de la raíz cuadrada de 85. Simplificando, nos queda que la diagonal es la raíz cuadrada de 85. Fantástico, fascinante. Tenemos por aquí la diagonal. Muy bien. Una vez que tenemos la diagonal, ya podemos encontrar este lado del rectángulo. Vamos a borrar esto por un momento y al final lo vamos a analizar. Recuerden que eran 20 unidades cuadradas. Muy bien, tenemos la diagonal y como aquí hay 90 grados porque es un rectángulo, podemos encontrar la diagonal utilizando Pitágoras, ¿sí? Entonces, este lado que lo vamos a llamar lado Y, entonces Y va a ser igual a la raíz cuadrada utilizando Pitágoras de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Muy bien. Y va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es esto de aquí, la diagonal. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 85, esto al cuadrado, menos el otro lado que es 7. 7 al cuadrado. Muy bien, tenemos que Y es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 85 al cuadrado es 85. Menos 7 al cuadrado que es 49. Muy bien. Tenemos por aquí que Y es igual a la raíz cuadrada. Vamos a poner de una vez por aquí. La raíz cuadrada de 85 menos 49 es 36. Y la raíz cuadrada de 36 pues es 6. Fascinante. Hemos encontrado ya el valor de este lado que es 6. Muy bien. Ya con esto podemos encontrar ya el área sombreada. El área sombreada va a ser igual, señores, señoritas. El área sombreada va a ser igual al área de este triángulo, ¿sí? Vamos a sumar este triángulo todo. El área del triángulo grande más, vamos a llamar este triángulo 1. Muy bien. Este triángulo que lo vamos a llamar triángulo 2, el área del triángulo 2, menos el área de este triángulo de aquí que lo vamos a llamar triángulo 3. Fantástico, tenemos que el área sombreada es igual. Recuerden, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. No lo voy a poner, solo vamos a poner los datos. Entonces, la base de este triángulo es 6, la altura es 7, nos queda 6 por 7 sobre 2. Más el área del triángulo 2, que es este de aquí, la base es 4, la altura es 8/9. Entonces, 4 multiplicado por 8/9 y todo esto sobre 2. Menos el área del triángulo 3, que es esta de aquí, la base es 5, la altura es 10/9. 5 multiplicado por 10/9 sobre 2. Vamos a poner este 4 un poco más acá arriba. Muy bien, listo. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a 7 por 6, que es 42. Vamos a de una vez simplificar por aquí. Simplificamos la mitad 1 y la mitad de 6 es 3. 3 por 7 nos da 21. Muy bien, más. Por aquí vamos a tener 4 por 8, que es 32, y nos va a quedar sobre 9. Y este 9 se multiplica por el 2. 32 sobre 18. 32 sobre 18. Muy bien. Y menos, por aquí tenemos 5 por 10 es 50, y otra vez se multiplica este de aquí. Nos queda 50 sobre 18. Fascinante. Y vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada es igual a 21 más... Por aquí tenemos una suma de números de fracciones homogéneas. Conservamos el denominador y sumamos los numeradores. 32 menos 50, ¿cuánto nos da? Pues nos da 18, ¿no? Entonces nos queda 18 sobre 18. Y fíjense que esta resta de aquí nos queda negativa, porque el 50 es el que tiene el negativo. Entonces nos queda menos 18 sobre 18. Pero 18 sobre 18, señores y señoritas, damas y damos, es 1. Por lo tanto, el área sombreada, señores y señoritas, es 20 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante.
Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.